Bienvenidos a todos los estudiantes de Informática Nivel 2. En esta unidad aprenderemos cómo las herramientas digitales nos ayudan a transformar la información, ya bien sea académica, en conocimiento útil para la toma de decisiones profesionales. Estaremos trabajando con Microsoft Office y un poco de inteligencia artificial, específicamente el Microsoft Word y Excel, como recursos de apoyo para el análisis de las herramientas. Hoy estaremos aprendiendo sobre las herramientas informáticas, específicamente Word y Excel, que pueden ayudar a analizar información en la parte psicológica de manera más rápida, organizada y con ética. Veremos algunas funciones básicas que nos permitirán transformar datos en información útil para la toma de decisión profesional. Acá podemos ver, hablando un poco sobre la competencia del psicólogo moderno en el área de informática. En la actualidad, el psicólogo no solo debe interpretar conductas y resultados clínicos, también debe manejar datos de manera eficiente. Para ello, podemos utilizar tres competencias que son fundamentales: el procesar los datos, el comunicar los resultados de forma profesional y actuar siempre bajo principios éticos al interpretar la información de sus pacientes. Acá podemos ver el pilar 1, que es el procesamiento de datos, el pilar 2, que es la expresión clínica, y el pilar 3, que es el rigor ético. Acá tenemos la matriz de herramientas analíticas y la podemos distribuir en operaciones básicas y funciones estadísticas. Excel nos ofrece diferentes tipos de herramientas: las operaciones básicas, que nos permiten trabajar con casos individuales, mientras que las funciones estadísticas facilitan el análisis de grupos más numerosos. Elegir la herramienta adecuada dependerá del objetivo de nuestro estudio. Aquí podemos ver algunos operadores y algunas funciones estadísticas. Dentro de la anatomía de una instrucción, tenemos que toda función en Excel sigue una estructura sencilla. Comienza con el signo igual, seguido del nombre de la función y finalmente el rango de datos que queremos analizar. El detonante, que indica el sistema que deje de leer texto y comience a procesar el cálculo. El nombre de la función, que sería la acción, el comando específico, ejemplo, suma, promedio, que dicta qué operación debe seguir o debe realizar. Y el rango de datos, que sería nuestro sujeto, que son las celdas específicas que contienen la información que va a ser analizada. Comprender la lógica nos ayudará a utilizar correctamente cualquier función estadística. Dentro de las operaciones básicas tenemos las operaciones matemáticas básicas, que tienen aplicaciones directas en psicología, ya que pueden utilizar suma, en donde se van a puntuar las escalas, restar para calcular edades, multiplicar para aplicar ponderaciones y dividir para obtener índices o proporciones como coeficiente intelectual. Ahí podemos ver varios ejemplos con algunos operadores que se pueden utilizar. La función promedio, identificando la tendencia central de la función promedio. Ok, podemos ver aquí en pantalla un pequeño ejemplo en donde la función promedio es una de las funciones más utilizadas. Esta nos permite calcular siempre la media aritmética de un grupo específico. Por ejemplo, podemos determinar el rendimiento promedio de una muestra de estudiantes y compararlo con el resultado individual de cada participante. Aquí tenemos un breve ejemplo en donde podemos ver la problemática, la solución y el impacto que ocasiona. Ahora vemos las funciones máximos y mínimos. En las investigaciones psicológicas, identificar valores atípicos es tan importante como conocer la media. Entonces, además del promedio, es importante identificar los valores extremos. La función max nos indica el valor más alto, mientras que la función min
muestra el valor más bajo. Esto resulta útil para detectar algunos casos sobresalientes o situaciones que requieran atención especial. El mínimo identifica el puntaje más bajo de una prueba de rendimiento y el máximo localiza el nivel más alto de este rendimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos enfocados en la psicología. Otra función muy importante es la función contar. La función contar no suma valores, cuantifica cuántas celdas contienen datos numéricos, estableciendo el tamaño real de una muestra N. La función contar permite conocer cuántos registros numéricos existen dentro de una muestra. Esto es muy importante para validar investigaciones y verificar cuántos participantes completaron correctamente, ya bien sea un cuestionario, una prueba, entre cualquier otro ejemplo que podamos dar. Aquí también podemos ver un ejemplo de un problema, la solución y el impacto que podemos detectar. Acá en la síntesis tenemos el tablero del psicólogo. Lo hemos denominado así como un ejemplo que quisimos dar. Las funciones aisladas se transforman en una herramienta de diagnóstico integral y esta herramienta es integral cuando opera en conjunto. Cuando combinamos estas funciones, ¿sí? Aquí vemos las diferentes funciones, promedio, máximo, contar, mínimo. Al combinar todas estas funciones se obtiene una visión más completa de todos los datos de manera general, organizada, estructurada, como podemos ver en pantalla. Podemos conocer el promedio del grupo, identificar valores extremos, verificar cuántos casos válidos tenemos y así vamos construyendo un tablero de análisis que puede apoyar el trabajo profesional. Acá podemos ver una pequeña tabla de inventario de ansiedad grupo A, donde tenemos el paciente, los diferentes ítems y un total. Acá en la parte inferior vamos a calcular el promedio de esos datos, el máximo y el mínimo. Esto es un ejemplo que ustedes pueden visualizar. En la línea base tenemos el promedio, uso del promedio para establecer el nivel de ansiedad normativo del aula. Es el ejemplo que tiene en este caso. Casos críticos, uso del máximo para identificar instantáneamente al estudiante que requiere atención prioritaria. Sujetos evaluados, el uso de contar es para validar el número de pruebas que se realizaron y que se procesaron. Y el puntaje total por paciente lo vamos a hacer con el uso de la suma, el max, para consolidar las respuestas de cada individuo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que podemos analizar, que son ejemplos que utilizan los diferentes casos. Entonces podemos decir que del dato a la intervención, dominar una hoja de cálculo trasciende la informática. ¿Qué quiere decir esto? Es un compromiso como con precisión, objetividad y la ética se puede establecer diferentes tipos de datos, pero no podemos olvidar la ética, que es muy importante en el ejercicio de la psicología. Para concluir de estas láminas, podemos decir que la informática no consiste únicamente en aprender comandos o fórmulas. Debemos tratar de desarrollar la capacidad de transformar estos datos en conocimiento útil. ¿Para qué? Para la práctica. Siempre con objetividad, precisión y responsabilidad. Entonces ustedes tienen que recordar que detrás de cada número existe siempre una persona. La tecnología al servicio de la salud mental, asumiendo una actitud crítica y responsable ante cada resultado. Esto es muy importante porque a través del curso de informática nivel 2 vamos a hacer unas prácticas en las actividades sumativas en la cual ustedes pueden aplicar todos estos operadores matemáticos y también pueden aplicar algunos comandos en los ejercicios que se les están solicitando.
es importante que se pueda conocer sobre la herramienta de Excel, cómo se utiliza, cómo se le puede dar uso para poder llevarlo a la práctica psicológica. Las herramientas informáticas nos ayudan a analizar la información, pero la interpretación profesional y ética sigue siendo la responsabilidad. Bien, en este curso de informática nivel 2 que tenemos enfocado para la parte de los psicólogos, donde vamos a poder ver dos unidades que está compuesta el curso, que es la edición de texto. En este caso vamos a trabajar con Microsoft Word y la hoja de cálculo, que en este caso vamos a trabajar con Excel. Ahora les voy a compartir una presentación donde estaré explicándole las actividades que se están solicitando. Vamos a expandir la pantalla para que puedan ver mejor. Y podemos ver en pantalla otra presentación, una presentación que la denominamos la interfaz digital del psicólogo moderno, transformando datos clínicos y literatura académica con conocimiento estructurado mediante Microsoft Office e inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial la podemos utilizar éticamente, por supuesto. Todo no lo podemos hacer con inteligencia artificial, podemos apoyarnos en ella para que nos ayude, pero es importante que se conozca que el uso de la inteligencia artificial siempre es personal y está bajo de la responsabilidad de cada uno quien la utilice. Acá podemos ver los dos hemisferios del procesamiento psicológico. En la unidad uno como comunicación analítica y en la unidad 2 como inteligencia de datos. Entonces tenemos el enfoque, que es procesamiento de texto y la síntesis de la inteligencia artificial, porque vamos a hacer un trabajo en donde vamos a hacer uso de la inteligencia artificial de manera responsable y ética. Y las herramientas que vamos a utilizar, por supuesto, Microsoft Word, porque el trabajo lo debemos entregar en esa herramienta, no en PDF. Vuelvo y repito, los trabajos se entregan en formato de la herramienta, ya sea Microsoft Word o Microsoft Excel. Los trabajos que entreguen en PDF no podrán ser evaluados y vamos a hacer uso en una de las actividades, modelos de lenguaje como ChatGPT, Copilot, Claude, lo que ustedes prefieran. ¿Cuál sería la aplicación? La redacción formal, el análisis crítico de la literatura y la estructuración visual de los documentos. En las dos últimas actividades, el enfoque sería con las hojas de cálculo, un modelado estadístico, las herramientas a utilizar, el Microsoft Excel y funciones estadísticas. Y aplicamos a registros de paciente, cálculos de tendencia, identificación de picos de demanda y visualización gráfica. Esas son las actividades que tenemos planificado para este curso de informática nivel 2. Dos actividades de Word y dos actividades de Excel. Recuerden que nuestro curso tiene una duración máxima de 3 semanas, por eso que es importante que se realicen las actividades en el tiempo. La actividad 1, que es el filtrado crítico de la literatura clínica mediante la IA. Procesamiento del lenguaje natural a través de ChatGPT, Perplexity o Gemini, para generar un resumen de 250 palabras, objetivo, metodología y resultado. Esta primera actividad consiste en seleccionar un texto académico relacionado con la psicología y la cual utilizaremos la inteligencia artificial para generar un resumen. Es decir, yo tengo un artículo, un texto de algún libro o cualquier otra información o documento y vamos a utilizar la inteligencia artificial para que nos genere un resumen de este documento y posteriormente estaremos realizando una evaluación crítica de los resultados. El propósito es comprender que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, pero la interpretación profesional sigue siendo responsabilidad del estudiante.
Entonces, nuestra entrada va a ser el caso clínico, el documento, cualquier ejemplo que ustedes tomen. Seleccionan un texto académico, mínimo 3 páginas, sobre la psicología, un ejemplo, estrés laboral, inteligencia emocional. Utilizan el motor de inteligencia artificial, que puede ser ChatGPT, Perplexity, Gemini, cualquiera que ustedes utilicen. Hacen el filtrado humano, que es el análisis crítico del estudiante, que tenga coherencia, precisión y ética en la correspondencia con el original. Y por último, se le solicita una reflexión ética. Esto tiene una ponderación de 25% y está estipulado en las fechas de entrega del 10 al 15 de agosto. En el documento final, no se olviden que deben evaluar las ventajas, las limitaciones y la ética del uso de la IA en la práctica clínica. Esta sería nuestra primera actividad de manera esquemática, que se las coloco acá en esta presentación. Como actividad sumativa número 2, que es la estructuración formal del análisis del comportamiento del consumidor. Acá podemos ver en esta actividad que deben elaborar un documento académico siguiendo los criterios de presentación formal. Se le describe y se les detalla en toda la actividad cuáles son los requerimientos formales que se solicitan. El tema estará relacionado con la psicología de la publicidad y el comportamiento del consumidor. Este es el tema estructurado que ustedes deben de realizar y analizar. Además, deben analizar la información, deben desarrollar las habilidades de comunicación escrita profesional, tienen una estructura automática, tienen que colocar una tabla de contenido, todo lo tienen que hacer en Word, por supuesto deben entregar el trabajo en formato Word para poder evaluar todo lo que se ha solicitado. Temas de investigación: la psicología de la publicidad, la motivación de las compras, el neuromarketing, la ética publicitaria. La identidad institucional, ahí se les especifica como el borde en azul, la marca de agua uva en el encabezado con los datos del estudiante, entre otros aspectos que se le están solicitando en esta actividad 2. En el contenido visual van a agregar imágenes y estas imágenes tienen un efecto específico que ustedes lo van a ubicar dentro de la barra de herramientas superior que tienen en Word. Van a agregarle un efecto a estas imágenes, que el efecto se denomina rectángulo sombreado. Ustedes los ubican en la parte superior de las herramientas de Word. Tiene una ponderación de 25% y se entrega también del 10 al 15 de agosto. Como tercera actividad sumativa, tenemos el análisis cuantitativo de la demanda clínica anual. Esto es una actividad en donde ustedes van a utilizar la herramienta de Microsoft Excel. Esta herramienta de Microsoft Excel, ustedes las van a tener disponible. Por supuesto, deben entregar en formato Excel para poder evaluar todo lo que realizaron y utilizar. Aquí ustedes van a trabajar con la herramienta de Excel para realizar datos numéricos. Analizan los datos y ustedes van a ir aprendiendo a calcular totales, promedios, máximo, mínimo y variaciones, utilizando la información relacionada con la atención clínica. Las herramientas de Excel permiten convertir los datos en información relevante para la planificación y la evaluación en los servicios psicológicos. Podemos ver un ejemplo. Vamos a hacer la estructura de la tabla, los diferentes meses, los pacientes, y ustedes van a empezar a calcular. Ahí les piden con los diferentes operadores y las funciones, donde van a colocar total anual de paciente, el flujo promedio de la tendencia mensual que tienen en el análisis. Pueden ver y calcular con el max y el min el mayor, el mes con mayor atención versus el menor afluencia entre pacientes, la brecha de atención, la diferencia máxima menos la diferencia mínima, y la variación anual, que es el porcentaje de crecimiento de enero a diciembre, y aquí tienen todo. Esto tiene una ponderación de 25% y una fecha de entrega del 17 al 22 de agosto. Por supuesto, no deben
generar los cálculos manualmente, deben utilizar los operadores y los comandos, que es lo que vamos a evaluar. Como actividad número 4, podemos ver en pantalla que tenemos la visualización de los datos por área en intervención psicológica. Los datos adquieren mayor significado cuando se representan gráficamente. Entonces les vamos a solicitar que generen toda la información que está estructurada en la actividad y elaborar el gráfico que permite identificar las tendencias y comparar las áreas de intervención psicológica, facilitando la interpretación de los resultados. Ahí se les va a pedir que solicitar que utilicen también los operadores más los comandos de la actividad que tienen para calcular el total anual de pacientes atendidos por áreas psicológicas. Las áreas son la ansiedad, la depresión, el estrés laboral, la orientación familiar. Entonces ustedes van a realizar todos los cálculos y por último, mediante una gráfica, van a explicar el resultado de sus cálculos. Van a hacer el análisis y detallar el análisis de ese resultado. La ponderación de 25% y la fecha de entrega del 24 al 29 de agosto, que sería ya el final cuando estemos finalizando y cerrando el curso el 29 de agosto. Así que por favor realicen todas las actividades con tiempo, hagan sus entregas dentro de las fechas planificadas, porque el tiempo de este curso es muy corto, dura exactamente 3 semanas. Bien. Entonces, el mensaje principal de esta unidad curricular, tenemos acá la ruta de las entregas del 10 al 15 de agosto, tenemos la actividad 1 y 2 hecha en Word, que es la investigación con la IA, y el documento final, documento formal, con todo lo que se les está solicitando. Y para la actividad 3 y 4, hecha con Excel, recuerden entregar en los formatos correspondientes. No se aceptarán actividades en formatos PDF porque no puede ser evaluado. Mucho cuidado con esta solicitud. Deben entregar los formatos correspondientes en Word y los formatos correspondientes en Excel. Del 17 al 22 la actividad 3 y del 24 al 29 la actividad 4. Entonces, la tecnología puede realizar gran parte del trabajo operativo, pero el análisis crítico y la interpretación viene de parte de ustedes. ¿Para qué? Para que nos ayuden en la toma de decisiones. Realicen las actividades utilizando sus funciones, utilizando todos los parámetros que están estructurados en cada actividad y puedan ustedes hacer las entregas exitosas de sus actividades evaluativas. Para cerrar, podemos decir que las competencias digitales son una necesidad ahorita para los psicólogos y para cualquier carrera, porque dominar la inteligencia artificial, dominar la tecnología, el análisis de datos, la comunicación profesional, permitirá responder a los desafíos que actualmente tenemos dentro de las investigaciones, dentro de las organizaciones y dentro de nuestra vida diaria. Quiero entonces expresarle, pues, a través de esta imagen, la precisión digital sería la herramienta y el criterio psicológico lo hace el profesional. Ustedes tienen que aprender a utilizar las herramientas, a utilizar la tecnología, a utilizar la inteligencia artificial de manera ética, de manera responsable, porque no vamos a dejar de usar la inteligencia artificial, pero vamos a utilizarla con criterio, ética y responsabilidad. Por favor, no realicen sus actividades directamente con inteligencia artificial, van a ser evaluados directamente en los formatos que especifiqué y siempre son revisadas estas actividades a través de la misma inteligencia artificial, que nos da también herramientas para ver si los trabajos están realizados totalmente con inteligencia artificial. Entonces, vamos a ser éticamente responsables, vamos a realizar nuestras actividades
Nos podemos apoyar con la inteligencia artificial, mas no debemos hacer todo con la inteligencia artificial. Mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a desarrollar las capacidades de expresar ideas, resultados y cálculos como profesionales de alto impacto. Nos apoyamos en la inteligencia artificial de manera responsable y ética. Les deseo pues todo el éxito en la entrega de sus trabajos. Apóyense en las herramientas, pero utilicen su criterio para el análisis de datos. Es importante recordar que estaremos atentos en estas 3 semanas que dure el curso para cualquier duda o inquietud que se les presente en cuanto al curso, en cuanto al uso de las herramientas que están disponibles y en cuanto a las dudas e inquietudes de las actividades que están planificadas. Recuerden siempre que estoy atenta a través del foro de dudas o a través de la mensajería del aula virtual. Realicen sus actividades de manera profesional para que entreguen a tiempo. Recuerden que el curso dura solamente 3 semanas. Aprovechen el tiempo que tienen para realizar sus actividades y hacer las entregas en las fechas pautadas. Les deseo una feliz y bendecida tarde. Se despide de ustedes la doctora Tonina Facio y estaré atenta a la mensajería y al foro de dudas para responder a tiempo sus inquietudes.